Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar en esta ocasión sobre las estrategias de comunicación empresarial. Y aquí vamos a hacer una revisión sobre algunos conceptos, características, algunos tipos, algunos planteamientos y voy a tratar de hacer una pequeña comparación entre lo que pueda ser, digamos, algunas marcas estadounidenses y otras salvadoreñas. Así que presta mucha atención a lo que a lo que voy a estar desarrollando en esta ocasión. Voy a hablar del concepto, voy a hablar de las características, tipo de estrategias, cómo plantearlas y desarrollarlas, algunos casos de marcas salvadoreñas y otras estadounidenses y vamos a hacer una pequeña reflexión al final de la sesión. En primer lugar, vamos a hablar que la estrategia de comunicación empresarial es ese conjunto de decisiones planificadas, sistematizadas, que van a orientar el flujo de mensajes corporativos hacia lo que son los públicos internos y externos de la organización. Que tiene un propósito, y este propósito es construir, mantener y fortalecer. Fíjate bien, no solo la imagen, sino la reputación y el posicionamiento que tiene la marca o la organización dentro de una sociedad o dentro de un entorno competitivo. Hay una dimensión estratégica. Eso significa la integración de los objetivos comunicacionales con la visión, con la misión de la organización. ¿Y esto para qué me sirve? Para asegurar la coherencia entre el discurso organizacional y las acciones de tipo institucional de la marca. Por otra parte, tenemos una dimensión operativa, es decir, comprendemos qué canales son los que debo de seleccionar para enviar mis mensajes, qué formatos, qué periodo de tiempo son los que yo debo de ocupar y que debe de estar de acuerdo a los lineamientos estratégicos de mi organización que se va a reflejar en esas acciones concretas y medibles. Fíjate bien, esto es fundamental, mira el componente medible dentro de la organización. Adicionalmente, vamos a plantear algunas características de lo que es, digamos, las estrategias. Número uno, tiene una intencionalidad. Todo mensaje responde a un objetivo que previamente hemos establecido. Aquí no existe, digamos, la casualidad. Todo está planificado. Y de esta forma evitamos esa comunicación espontánea no planificada porque en algunos casos puede ser equivocada o puede ser errónea. Hay una coherencia entre el discurso verbal, visual e institucional de la organización para garantizar una coexistencia en todos los puntos de contacto. Es bidireccional, yo incluso diría, podría ser en múltiples direcciones, es decir, podemos incorporar diferentes mecanismos que nos permita una retroalimentación y con base a eso adaptar los mensajes a las diferentes respuestas de nuestro público objetivo. Número 4. Es adaptable, es decir, hay una capacidad para ajustar los diferentes canales ante los cambios en el entorno competitivo, tecnológico y sociocultural que esto avanza y se modifica a dimensiones que no tienes idea, es decir, rápidas. La, pueden ser medibles. Los resultados se evalúan mediante indicadores, ya sean cuantitativos y cualitativos. Esto es lo que se conocen como los KPI. Incluso pueden ser engagement o pueden ser índices de reputación. Últimamente aquí en el país se está trabajando mucho lo que son los índices de reputación. Y hay una empresa española que los está desarrollando mucho que se llama Merco. Merco, ya van a ver ustedes diferentes marcas que ya lo están aplicando. La planificación temporal, bueno, pensamos y planificamos en horizontes de tiempo definido, es decir, horizontes estratégicos que pueden ser a largo plazo, que pueden ser tácticos a mediano plazo y operativos cuando estamos hablando de un corto plazo. ¿Qué tipo de estrategias de comunicación podemos tener? Aquí voy a mencionar algunas, ¿no? Que no significa que solo estas existan, pueden haber muchas más. Comunicación interna me va a ayudar para la gestión del clima de la organización. Los canales internos, la intranet, los newsletters, los correos electrónicos.
En algunas instituciones todavía siguen funcionando los periódicos morales, la cultura corporativa y el liderazgo. También la comunicación externa, es decir, cuando hay relaciones con los medios de comunicación, la publicidad y la promoción corporativa, la gestión de comunicación con los stakeholders es fundamental. Y algo que está muy de moda, el tema de la comunicación digital, es decir, el marketing de contenido y SEO, las redes sociales y comunidades online, la automatización del CRM digital o las publicaciones o los mensajes. Hoy en día, fíjate bien, todas las marcas viven en un entorno digital. Y ustedes me van a decir, ¿por qué viven en un entorno digital? Bueno, porque cada vez es más necesaria esa comunicación visual en la web sobre la marca. La siguiente estrategia tiene que ver con la comunicación de crisis, es decir, definir los diferentes protocolos de respuesta inmediata de la marca, establecer quiénes son los portavoces, definir y tener listo cuáles son los mensajes claves ante una situación de crisis. Y obviamente esto va a redundar en una reputación post-crisis. Algunos teóricos hacen la relación de que una crisis es como el incendio en una casa. Se te pueden quemar los muebles y los muebles podríamos simbolizarnos que es la imagen. O se daña toda y se quema toda la casa, entonces se afectó totalmente la reputación de la marca. Tenemos un componente estratégico de relaciones públicas. Algunos no le dan importancia a las relaciones públicas, pero tiene un alto impacto. ¿Por qué? Porque te ayuda a generar la imagen corporativa hacia los públicos externos. También hay un componente de eventos y patrocinios estratégicos donde la marca decide estar porque eso le da un valor agregado de posicionamiento. Y también existe la comunicación con los inversores, el conocido como IR, donde los inversionistas necesitan saber qué está haciendo la marca. Necesita visualizar a nivel de noticias o los diferentes medios de comunicación, ya sea tradicional o digital, qué hace la marca para trabajar. Primero, a ver, fíjate bien, primero su imagen. Segundo, la reputación, es decir, qué es lo que están hablando de la marca. ¿Cómo tengo que plantear, digamos, lo que son las estrategias de una marca? En primer lugar, tengo que hacer un análisis de la situación. Puedo ocupar un FODA, sí, puedo hacer una auditoría de imagen aplicando un modelo teórico, puedo hacer una evaluación de los diferentes públicos a través de un mapeo de medios, puedo hacer diferentes tipos de estudios para hacer un diagnóstico. Debo definir los objetivos SMART. Yo aquí te recomiendo que plantees objetivos tradicionales combinados con los objetivos SMART. Los objetivos SMART se van a volver específicos, se van a volver medibles, alcanzables, relevantes y temporales y van a estar alineados con el plan estratégico de tu organización. Segmenta los públicos, es decir, identifica y prioriza las audiencias internos, clientes, medios de comunicación, la comunidad que está en tu entorno, el gobierno mismo, las autoridades municipales y los inversionistas. Y luego vas a crear diferentes tipos de mensajes de acuerdo a cada uno de estos públicos, donde es necesario aplicar técnicas de storytelling, es decir, técnica de desarrollo narrativo de tu organización. Aquí es importante el tono de voz, la propuesta de valor comunicacional y los mensajes que vas a estar difundiendo. Luego, define cuáles son los canales, es decir, trabaja en lo que conocemos como el mix de medios. Si en algunos casos puede ser que trabajes medios pagados. A lo mejor vas a trabajar también en los propios medios de la organización y de alguna forma también vas a invertir. Es decir, puedes hacer pauta publicitaria, puedes hacer trabajo de PR. Y por último, en este esquema que estoy planteando, pues debes implementar y evaluar. Evalúa las diferentes fases con seguimientos de KPI, con el alcance. Mira el engagement, mira el share of voice, mira el NPS, mira todos estos elementos que son fundamentales para ver el desempeño de tu marca. También
Veamos algunos casos de ejemplo. En el caso de Nike, comunicación emocional y activismo de marca. Nike implementó hace muchos años la estrategia de Just Do It, como una narrativa de empoderamiento de las personas, integrando activismo social, empleando técnicas de storytelling atlético para generar esa identidad emocional mediante un unicanal digital y obviamente las relaciones públicas proactivas de la marca. Apple lo ha hecho con la comunicación de producto con un minimalismo premium, es decir, sustenta su estrategia de simplicidad comunicacional y el secretismo estratégico. Sus lanzamientos globales, mira, funcionan como unos eventos mediáticos propios, como cuando vas a lanzar el nuevo iPhone o cuando vas a desarrollar la nueva mini Apple. ¿Qué cosas, qué componentes tienen que le puede llamar la atención a las personas? Y lo hemos visto con los últimos lanzamientos de la integración de la inteligencia artificial a estos productos. Coca-Cola también lo ha venido haciendo con esas campañas de comunicación de felicidad y personalización masiva. Esa campaña de comparte una Coca-Cola que ya es de hace mucho tiempo, o el famoso oso. ¿Recuerdan el famoso oso que de alguna forma se lo tomó un ratito prestado la Pepsi? Y luego pues lo trataron de combinar. Pero hay una combinación de esos elementos emocionales globales con el activismo local o el marketing de experiencia. En el caso de El Salvador tenemos el caso del pollo campero, en una comunicación de identidad cultural y expansión global. Campero articula estrategia sobre, fíjese bien, el orgullo de origen centroamericano, la identidad salvadoreña, especialmente cuando tiene esa expansión en otros países como Estados Unidos. Banco Agrícola lo ha venido haciendo, comunicación de confianza y proximidad institucional. Incluso últimamente lo ha venido haciendo con Merco y se ha posicionado como la empresa número uno en temas de responsabilidad social empresarial en el país. La constancia, aunque la constancia es un fenómeno que tiene múltiples interpretaciones, porque ha venido perdiendo mucho el componente de la marca nacional desde que la compraron los sudafricanos hace muchos años. Ahora hay unos pequeños cambios, bueno, no pequeños, hay grandes cambios en lo que es, digamos, los diferentes segmentos de la cerveza salvadoreña. Veamos enfoques comparativos. Este enfoque comparativo puede tener algunas validaciones, otras podrían ser un tanto, digamos que sí y no, que pueden ser discutibles. Pero lo planteo más como un enfoque de tipo explicativo para poder comprender. En Estados Unidos hay un enfoque principal, activismo de marca y narrativa globales. En el caso de El Salvador impacta mucho la identidad cultural local, el orgullo nacional, el nacionalismo. En tema de presupuesto, bueno, ya sabemos que en Estados Unidos hay campañas millonarias. En el caso de El Salvador, por problemas de recursos, hay una optimización de recursos y se está buscando siempre el alto impacto local. En canales prioritarios, lo digital, lo streaming, redes sociales y PR. En el caso de Salvador todavía se sigue usando muchos medios tradicionales. También hay activaciones de marca. También está el componente de redes sociales. Y cada vez, pues, las marcas se van alejando de medios como los periódicos que la gente no lo está consumiendo. A nivel de la segmentación, microsegmentación y personalización masiva, en el caso de las marcas estadounidenses, segmentación sociocultural y regional, en el caso de las marcas salvadoreñas. Medición, Big Data, analíticas y KPI. Esto yo podría agregar que en el caso de los salvadoreños se ocupa eso mismo, pero adicionalmente también estamos viendo investigación de mercado, técnicas de investigación tradicional y obviamente también métricas de tipo cualitativo. ¿Qué podríamos decir de este cuadro? Que hay muchos componentes que se están interrelacionando. Hay muchos componentes que se están ocupando en ambas sociedades. A manera de conclusión y las reflexiones finales para esta sesión, la estrategia de comunicación empresarial constituye un eje transversal del management moderno, es decir, está integrada la comunicación, el marketing y la gestión de la reputación en un sistema coherente a favor de la marca.
Las marcas y las empresas que lideran sus sectores, tanto globales como locales, están articulando estrategias basadas en valores compartidos, en identidad cultural y, mira, fíjate bien, y en la escucha activa de sus diferentes públicos. Hace muchos años no se le daba importancia a la escucha de los públicos. Ahora esto lo puedes programar incluso con diferentes aplicaciones. En el contexto salvadoreño tenemos demanda estratégica que honre la identidad nacional, mientras adoptan herramientas digitales contemporáneas para alcanzar a las diferentes audiencias y esa diversidad de audiencia. La mediación sistemática mediante indicadores cualitativos y cuantitativos es condición que sin qua non para la mejora continua de cualquier estrategia comunicacional. Es decir, es importante, es fundamental. Entonces, para ir cerrando, la comunicación estratégica ya no se puede ver como un gasto, sino como una inversión más rentable de una organización. En otros países, la RCE, en otros países, una marca responsable, en otros países, una marca que trabaja en función del consumidor, son componentes que le dan un valor agregado y son intangibles que hace que esa marca cueste un poco más. Ha sido un gusto acompañarte en esta sesión y nos vemos en una próxima.